verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas en la revista de Opinión y Democracia con el diálogo con el doctor Carlos Estarellas, académico e internacionalista, para hablar sobre la relación del Ecuador y Venezuela, luego de la declaración que formulara la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana en el debate del domingo pasado, que va a reconocer al dictador Nicolás Maduro. ¿Y cómo pudiera incidir esto? Incluso decía la devolución de venezolanos a ese país, cuando Venezuela tiene un serio problema interno, y peor con la devolución de venezolanos desde los Estados Unidos de América. ¿Cómo ve esta declaración, el reconocimiento a Maduro y esta perspectiva en la relación de Ecuador y Venezuela? Muy buen día, doctor Estarellas. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que es un error de la candidata Luisa González decir que va a reconocer a un presidente que es usurpador porque no ganó las elecciones. Quien ganó las elecciones en Venezuela fue Edmundo González. Y eso es público y es conocido por todos. Pero además de que es un usurpador, es una persona que viola todas las normas de la democracia y su gobierno es considerado como una tiranía. Entonces, decir que lo va a reconocer es un grave error para la política exterior ecuatoriana. Ahora, la manera como dice que lo va a reconocer para devolver a los venezolanos que están en el Ecuador, también me parece un error. Y no ser consecuente con lo que su gobierno, cuando hablo de su gobierno, hablo del Correa, ha actuado. Porque si el Ecuador hoy por hoy tiene problemas migratorios, es por el Correa, que creó una constitución, puso el concepto de libre movilidad, puso el concepto de que no hay ilegales en el Ecuador y cometió otro grave error, el Correa. Quitó las visas que habían en el Ecuador. Entonces, si alguien es responsable de que no solo estén venezolanos ilegales, sino una gran cantidad de ciudadanos aquí en el Ecuador sin control, es el Correa. Por otro lado, hay una gran cantidad de venezolanos que huyen de la tiranía de Maduro. Entonces esto significa que la señora González los va a devolver, lo cual es una inconsecuencia, por lo menos. Ahora, el hecho de que Venezuela viva una dictadura, precisamente leía para esta entrevista, doctor Estarellas, una información última. Una delegación este mes de marzo del Comité de los Derechos Humanos de la ONU y el Foro Penal Internacional ha denunciado solo este año, están reclamando por la desaparición forzada de 58 personas, entre ellos menores, y específicamente de un nombre de un joven, Eudi Andrade, de 26 años. Quizás eso no es un reflejo de una dictadura a la que, en este caso, la candidata admira, ese modelo dictatorial del dictador Nicolás Maduro. Sí, lo preocupante es que ella, que está participando en un sistema democrático de elección, admire a una dictadura donde se persiguen los derechos fundamentales, los derechos humanos, donde, como usted señala, hay desaparecidos. Y hay varios informes de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos, igual de otras organizaciones. Entonces, eso es grave, que admire a un poder tiránico como es lo que hay en Venezuela. Ahora,
seguramente es por una relación ideológica, porque como se conoció hace pocos días en los chats del señor Verdugo, se reúnen en ese país, es decir, comité, esta organización se reúne y ahí están, de lo que se ve en ese chat, una serie de personas que se han fugado del Ecuador. Pero obviamente que eso es preocupante y que esas declaraciones son preocupantes viniendo de una candidata finalista a la presidencia de la República. ¿Cuánto puede incidir esto? ¿Acaso no debiera preocupar al Ecuador el admirar a una dictadura, el reanudar relaciones, el reconocer a una dictadura? ¿Acaso el Ecuador, le pregunto, doctor Estarillas, quisiera ir a ese modelo? Yo estoy seguro que no, es decir, lo que es lamentable es la declaración, cómo se puede admirar a Maduro, cómo se quiere querer ser igual que un gobierno como el de Maduro, que además es un gobierno que es reconocido, es tan obvio que nadie lo puede negar, digamos que viola todos los derechos humanos y que además es producto de que ese problema ha sido exportado a todo el mundo, incluido América Latina, incluido el Ecuador, porque la cantidad de venezolanos que hay aquí en el Ecuador, como lo hay en el Perú, como lo hay en Chile, como lo hay en Colombia, es porque huyen de la tiranía del señor Maduro. Y a esto la señora González quiere devolverlo. Pero yo creo que quizás no estuvo bien asesorada de estos problemas, o de lo que es política exterior, o lo que es la defensa de los derechos fundamentales. En fin, lamentable este tipo de declaración. Uno de los argumentos de Venezuela y que se exhibe en el Ecuador, en América Latina, que Venezuela está así por el bloqueo, como ha sido el argumento de Cuba durante 64 años, el bloqueo de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, también el bloqueo. ¿Por el bloqueo está así Venezuela, doctor Estarillas? No, esa es una mentira más grande que una catedral, digamos, un refrán que me acuerdo en este momento. Está así por la corrupción que viene desde Chávez, está así por la impunidad, está así por cómo persigue a los opositores, y evidentemente Venezuela es un lugar donde no hay democracia. Basta oír a la señora Machado o a cualquier venezolano que sale de ahí para entender lo que está pasando en Venezuela, donde se han tomado todas las instituciones del Estado, donde ha habido pues una corrupción y un robo enorme, y el producto de ello es la situación que tiene hoy por hoy Venezuela. Tanto es que no hay bloqueo, que Chevron les ha estado comprando el petróleo todo el tiempo, igual que lo ha comprado China, igual que lo ha comprado República Dominicana, entre otros estados. Entonces, esa simple y llanamente es parte de la promoción del gobierno venezolano de señalar que por este bloqueo es que está así. Eso es mentira. Ahora, antes de continuar con la relación Ecuador-Venezuela, sí quisiera citar a propósito del tema del argumento que se vende en el país, Venezuela está por el bloqueo. Hay un país del mismo corte del socialismo del siglo XXI, Bolivia. 20 años el socialismo del siglo XXI y ahora es una situación espantosa. Hay manifestaciones, hay una emergencia. Durante los últimos 20 años del socialismo del siglo XXI, hoy vive sin dólares, no hay dólares. Hay una crisis energética espantosa. A eso se ha sumado el embate de la naturaleza
por las inundaciones, y ahí no hay bloqueo. ¿Qué se puede decir de Bolivia sin bloqueo, pero con el manejo 20 años, primero de Evo Morales y hoy del presidente Luis Arce Catacora, que realmente vive en una situación calamitosa? Las marchas en la semana anterior decían, y los datos oficiales, una inflación que no ha habido desde hace 20 años. Está sobre el 12% de inflación, y que esto golpea a los bolivianos. ¿Cuál puede ser el argumento? ¿Es el modelo del socialismo del siglo XXI que está golpeando, en este caso, a Bolivia? Sí, su reflexión es tan importante porque es un modelo que estuvo preparado y es una copia que se ha dado desde Venezuela para el Ecuador, para Bolivia, etcétera. Usted ve, las constituciones son muy similares y el modelo es apropiarse de las funciones del Estado, apropiarse de la economía y quitar o enfrentar a la libertad de expresión. Eso lo sufrimos, digamos, en el Ecuador. Lo que pasa es que no contaron con dos factores. En primer lugar, que Ecuador estaba dolarizado y les fue imposible cambiar la moneda. Y el segundo, el problema político que tuvieron con Lenín Moreno, que al acceder a ser presidente de la República los confrontó. Eso quizás nos salvó de seguir ese modelo que en este momento tiene Bolivia y ha fracasado en Venezuela y que se quiso aplicar de una manera totalitaria en el Ecuador también. Es decir, Bolivia va a ser difícil que salga en estas condiciones sin dólares. Sin dólares, se tomaron todos los dólares que tenían. Hay una crisis profunda por la falta de combustibles que se reclama, y un crecimiento de los precios de los productos de primera necesidad que le está llevando a una situación insostenible, doctor Estarellas. Sí, Bolivia está en una situación difícil. Acuérdense que este modelo del socialismo del siglo XXI también lleva a confrontar entre ellos. Lo primero que hizo Morales en Bolivia es confrontar a los propios bolivianos, entre los que estaban a favor del modelo, los que no estaban a favor del modelo. Y la consecuencia hoy es una Bolivia devastada, caótica, con una situación económica tremenda y difícil de salir. Son tipos de modelos que lo único que quieren es concentrar el poder y tomarse todas las funciones del Estado, la educación, la economía, y el resultado es evidente en Venezuela y en Bolivia. Volviendo al tema de Venezuela, el reconocer, como anunciar a la candidata de la Revolución Ciudadana a esa dictadura, pudiera dañar las relaciones con países occidentales, cuando ya desde Estados Unidos el Departamento de Estado envió un mensaje claro que no verá bien y que pudiera haber sanciones para quienes se solidaricen y auspicien gobiernos dictatoriales como el de Venezuela. Es un mensaje que mandan a los países, entre ellos el Ecuador, si es que reconoce a la dictadura de Maduro. Bueno, de ganar la señora González, la relación de reconocer a Maduro sería terrible en el plano internacional actualmente. Sería uno de los pocos países, con Cuba, con Bolivia, o con alguno otro, que reconozca esta tiranía. Ahora, frente a los Estados Unidos, la relación también sería mala, porque acuérdese usted que en el gobierno del Correato se expulsó a la embajadora norteamericana, y que además se conoce públicamente que al máximo líder de ese partido le han cancelado la visa. Igual tengo entendido al señor Glass. Entonces no creo que sería una relación fluida. Y en política exterior en general,
el gobierno de Correa no se destacó, sino fue mucha publicidad, pero no tuvo mayores éxitos en política exterior. Pero la candidata de la Revolución Ciudadana dijo en el debate que va a tener buenas relaciones con Estados Unidos y que va a pedir y va a mantener la ayuda que nos entregue, especialmente en el tema de seguridad. Estados Unidos le tenderá la mano de ayuda de manera fácil, más aún cuando reconozca a la dictadura de Venezuela. Yo no creo que ella vaya a tener una buena relación o una buena política internacional. De hecho, hubiera sido interesante que en el debate se expongan cuáles son sus planes de política exterior, pero si van a ser los mismos que se tuvieron en el Correat, yo no creo que vaya a existir ningún resultado positivo con la señora González, que no ha dicho, a más de reconocer a Maduro, cuál van a ser sus planes, programas en política exterior. El país no los conoce y yo no creo que ella vaya a tener una relación fluida con los Estados Unidos o con los países europeos. Habría que preguntarle cuál es su plan de política exterior, del cual poco o nada ha dicho. Y el tema de la devolución de venezolanos a su país, a sabiendas de que aquí hay más de 500,000 venezolanos, muchos de ellos salieron huyendo de la dictadura de Venezuela, el devolverles no complicaría aún más la situación de algunos que ya están asentados incluso por años en el Ecuador. Eso no podría ser un boomerang para esa administración en el caso de que ganase. Es que ella, digamos, no explica, da declaraciones muy generales. No podría regresar a las personas que se les ha concedido refugio, porque si ya están refugiados por el Ecuador, se ha reconocido una persecución y a esos venezolanos no se los podría regresar. No podría regresar a las personas venezolanas que ya están legalizados, digamos, aquí en el país, con estas visas que se llamaban BID. Entonces a esas personas tampoco los podría retornar porque ya están legales. Seguramente ella lo que ha querido señalar es sobre los ilegales, y habría que ver cuál sería el mecanismo. No es pues algo tampoco tan fácil de hacer. Lo lamentable es que se den declaraciones tan generales y que no se exponga cómo se lo va a hacer y que no se entienda que una cosa es refugio, otra cosa es legalización y otra cosa es ilegalidad. Pero es una piedra en el zapato, doctor Estadellas, el manejo tan complejo que ni siquiera Estados Unidos ha podido controlar el ingreso de venezolanos y está sacando por oleadas a Venezuela. Han venido al Ecuador ecuatorianos deportados o venezolanos también que han llegado a la cárcel de El Salvador, a la mega cárcel que tiene el gobierno de Bukele. ¿Es un problema serio este de la migración de venezolanos en el Ecuador? Totalmente, totalmente. Como usted bien señala, en Estados Unidos incluso se han puesto en una sola bolsa todo el mundo, legales, ilegales, etcétera, y se han cometido exageraciones. Entonces, yo no creo que la señora González lo pueda hacer y tendría que analizar, repito, que los venezolanos que ya están refugiados, ella no los puede regresar, porque el Estado ya los acepta. Que los venezolanos que ya se legalizaron con visa, tampoco los puede regresar. Tendría que analizar cuáles son los ilegales, cuántos ilegales hay, y el mecanismo de devolverlos o deportarlos, como usted bien menciona, es muy complejo. Entonces no es una declaración política en un debate, sino que tendría que explicar cómo lo va a hacer, con qué mecanismos lo va a hacer y si hay financiamiento para hacer.
Y el otro tema de lo que sucede en Venezuela, los reiterados desaparecimientos de personas, alguien que salió a la calle a protestar o incluso como transeúnte y fue detenido, al punto que el Comité de las Naciones Unidas y el Foro Penal Internacional está pidiendo que aparezcan los desaparecidos, y el gobierno, la dictadura de Maduro no se inmuta, no enseña, no saca, si es que viven todavía, de las cárceles. Sí, hay una gran cantidad, informes, digamos, de las Naciones Unidas y de organismos internacionales, y una gran cantidad de desaparecidos y personas que por ser opositores a Maduro desaparecieron y no se saben dónde están. Entonces hay que exigir de que se diga y que vuelvan a estas personas a ser entregados a su familia, si es que no están ya, digamos, muertos. Entonces es terrible. Acuérdese además que Maduro tiene acciones en la Corte Penal Internacional, digamos, proceso dentro de la Corte Penal Internacional. Ojalá que los organismos internacionales investiguen y sancionen los abusos de Maduro. Entonces sería un panorama oscuro, complejo, en el escenario de llegar al poder y retomar las relaciones con Venezuela, que no ha cambiado frente al panorama internacional, y el respeto a un sistema democrático, a las libertades, a los derechos humanos. Totalmente. El Ecuador nunca ha tenido ese tipo de relación hasta que llegó el correísmo, y reconocer a una tiranía y tener relación con ella es nefasto para cualquier estado. Peor para el Ecuador, que siempre ha sido un país pacífico, un país que reconoce la democracia y que no tiene relaciones con gobiernos como Maduro. Sería terrible para el Ecuador. ¿Y cree que la política del presidente Trump pudiera endurecer para América Latina, pudiera endurecer para el Ecuador si toma este camino? Yo pienso que el presidente Trump ahorita tiene graves problemas. El mundo en general está en conflicto, y un gobierno de la señora González solo agravaría la relación del Ecuador con los Estados Unidos y con otros países. No creo que sea lo que más le convenga al Ecuador. ¿Y cuánto justifica el decirle al mundo o a los seguidores de esta tendencia, bueno, viene el bloqueo para el Ecuador y por eso estamos mal? Para cualquier justificativo, ¿estamos mal por el bloqueo de los Estados Unidos al Ecuador? Solo son palabras vanas. No habla, ella no ha mencionado un punto importante en política exterior. No ha señalado ningún plan de política exterior. Y lo que tiene que ver con Venezuela es negativo. Y ojalá esto no se dé. Yo aspiro que por el bien del país no. Bien, como siempre, muchas gracias. La opinión del doctor Carlos Estarellas, académico e internacionalista, para hablar sobre las relaciones de Ecuador-Venezuela, la situación de Bolivia y este panorama político interno en la definición presidencial el domingo 13 de abril próximo. Doctor Estarellas, muy gentil. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias, doctor Estarellas. 7:09 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una cadena, luego una pausa y posteriormente, buscando la verdad, tenemos previsto un diálogo con el doctor Andrés Páez, político y académico, y el sociólogo Simón Ordóñez, articulista y catedrático, sobre la campaña electoral que le espera al Ecuador y qué pudiera ocurrir después del 13 de abril. Buscando la verdad. A continuación, XFM se une a una cadena nacional.
Ante el colapso del dique del río Caple, el presidente Daniel Noboa dispuso acciones inmediatas de varias instituciones del Estado. Gracias a las intervenciones efectivas, la contención del río Caple está completamente controlado. Instalamos 7 barreras de contención en el río Viche y se desplegó maquinaria en las playas aledañas para el retiro de materiales contaminados. El personal técnico redobló sus labores de contención con materiales absorbentes en los ríos Caple, Viche y Esmeraldas. Se reforzó la verificación del estado de las playas, las